esta oportunidad hermosa de estar en comunión con los hermanos que me has permitido pastorear, ovejas tuyas por las que tú diste tu sangre y tu vida, y que ahora yo tengo el honor de pastorear tus ovejas, tus corderos. Gracias por ese honor hermoso. Por lo tanto, yo te pido me des tu palabra para ellos, porque tuyos son, y te pido que me des la revelación necesaria para poder edificarlos, porque repito, tuyos son. Gracias, Señor, por esta oportunidad hermosa de estar nuevamente en mi casa, la casa espiritual que me has dado. Danos paz, danos bendición y la revelación de tu palabra, que nos ayuda a alcanzar y dar la talla que necesitamos tener. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso bien fuerte, como Él lo merece. Aleluya. Gloria a Dios. Yo siento calor, no sé si usted siente calor. Yo me traje calor del Salvador, creo yo, ¿verdad? Pero gloria a Dios porque estamos juntos. Bueno, mire, yo quisiera hablar con usted un tema que estaba con dificultad en qué momento darle el título del tema. Pero pues para evitarme conflictos se lo voy a dar de una vez. Y aunque de inicio le quiero dar una plataforma, una base de explicación, ¿verdad? Y hasta después usted va a ver la relación con el título del tema. A veces no lo hago así, sino que empiezo a hablar de una introducción, y entonces cuando ya está presentada la idea, entra bien el título. Pero ahorita sí quisiera explicarle algunas cosas primero, pero voy a tener que, para no tardarme demasiado en la exposición del nombre del tema, dárselo de una vez. ¿Qué pasó? Ya cambió otra vez. Está fluctuando acá. Ok, bueno, dejémoslo así. La generación de los justos es el nombre del tema que vamos a platicar. Este tema quiero hablarlo tal vez uniéndome a la voz apostólica, porque nuestro apóstol ha estado enseñando acerca de la estatua de Nabucodonosor. Pero tenemos que entender algo en esta temática, que hay un sueño de la estatua de Nabucodonosor y hay una estatua de Nabucodonosor. Es decir, el sueño que tuvo Nabucodonosor, él vio una estatua donde la cabeza era de oro, ¿verdad? Y luego otros metales, pero digamos estaba, creo que es plata, ¿verdad? Lo que es el pecho, el dorso, ¿verdad? El abdomen, es de plata, me parece que es bronce, los lomos. Y luego viene lo que es hierro, las piernas. Me parece que desde la rodilla, ¿verdad? Bronce, los lomos, y parte de las piernas. Ok, luego está lo que es hierro, y luego los pies, que es una mezcla de hierro y barro. Ok, ese es el sueño que representa imperios que han existido en la historia de la humanidad y que son comprobables históricamente hablando, ¿verdad? Que uno puede ir e investigarlo. No me quiero meter a detalles muy importantes de hablar, sí, pero quiero avanzar. Solo menciono, el apóstol lo ha estado diciendo, entonces sería bueno que estemos atentos a esos mensajes. Porque cuando la roca, que entendemos por la palabra, la revelación, que va a pegar en los pies de la estatua, porque eso fue lo que vio en el sueño Nabucodonosor al final del mismo, que una roca, dice, cortada no por mano de hombre. Entonces eso está hablando de que es el Señor el que regresando, viniendo, le iba a pegar en los pies de la estatua y la estatua se derrumbaría. Y entonces el apóstol nos ha estado explicando detalles muy importantes, porque digamos los reinos mencionados ahí era el reino babilónico, el reino medo-persa, el reino griego, los romanos. Esos son el reino romano, o el imperio, mejor dicho, los imperios. Pero cuando pega la estatua en la alianza de hierro que representaría Roma con barro, resulta que toda la estatua, ya iba a decir estatua, ¿verdad? Toda la estatua cayó, lo que deja ver que toda estaba de pie. Pero ahorita usted no sabe, no sabemos usted y yo que exista literalmente un imperio romano, un imperio griego, ni un medo-persa, ni mucho menos medo-persa, ni mucho menos babilónico.
como tales no existen, pero de alguna forma aquí están todavía influenciando en la política, en la sociedad, en la religión humana. Ahí están. Entonces cuando venga el Señor, va a terminar de destruir los resabios de todos aquellos imperios, que el más grande en gloria, entre comillas, ¿verdad?, fue el babilónico. Por eso era de oro, y usted va viendo cómo va bajando, cómo va depreciándose hasta que llega a hierro y a barro, ¿verdad? Que también tiene otras implicaciones muy interesantes, porque literalmente Roma usó hierro, ¿verdad? Eso es bien interesante. Bueno, ok. Pero luego viene la estatua de Nabucodonosor. Viene Nabucodonosor posteriormente al sueño, y que el sueño se lo dio Dios a Nabucodonosor, pero la interpretación se la dio Dios a Daniel. Y luego de que Daniel le explicó, a él le pareció seguramente fascinante, porque le dijo: la cabeza de oro eres tú. Entonces viene Nabucodonosor bandido, y él, como queriendo prolongar su reino, hace toda la estatua de oro. Pero eso no pasó. Se cumplió lo del sueño, no lo de la estatua, ¿verdad? Como queriendo él perpetuar su reino y diciendo: no, no, lo demás no va a venir, sino que voy a seguir yo. Y eso no fue así. Dios ya había hablado y punto. Pero el asunto bien tremendo y bien interesante, toda esta temática, además de esto que ya le dije, que todo eso es interesante también, es que esa estatua de Nabucodonosor, no el sueño, toda la estatua de oro, coincide con la estatua que va a ser levantada en tiempos finales, que por el anticristo, y que el falso profeta va a hacer que todos la adoren, y va a infundir aliento, va a infundirle vida a esa estatua. Mire, pues, perdone, ¿verdad? No sé, y no tengo chicle. Porque cuando uno habla así, dice tirar el chicle, ¿verdad? Y entonces viene y resulta que van a hacer que adoren a la estatua, y se le va a dar aliento para que la estatua misma sepa a quién matar por no adorarle, porque así dice la misma estatua que se le infundió aliento. Dice: va a ver quién es el que no le adora, y va a eliminarlos. Tremendo. Eso se da en la tribulación. Ahora, la palabra griega que se utiliza ahí, eso no estoy mostrando solo por causa del tiempo, pero la palabra griega se utiliza ahí para estatua, efectivamente significa estatua, pero se traduce imagen, que también significa imagen. Y se traduce imagen en casi todas las versiones. Algunas paráfrasis le ponen estatua, pero sí, la palabra griega eso significa. Pero esa palabra también significa perfil. Y el nombre de la palabra es muy parecida a ícono también, por cierto, ¿verdad? Y usted sabe que perfil e ícono son terminologías que se utilizan en las generaciones actuales. ¿Sí me va a entender? La humanidad está relacionada con lo que es un perfil, con lo que son los íconos, con lo que son imágenes. Pero no imágenes solamente bajo la idea de idolatría, que también lo es esto, pero lo que es imagen, ícono, perfil, tiene que ver con la informática, que evidentemente entonces esta estatua y esta adoración está relacionada con todo eso. Es tremendo, es un tema bien hermoso, hermano, que hay que platicarlo de veras. Yo creo que vamos a tener que parar un ratito de estos y hablar como un poco históricamente y también doctrinalmente, ¿verdad? Hay que hablar de todo esto, hay que retomarlo. Bueno, pero entonces, viendo eso, se ha estado estudiando acerca, déjeme ver, aquí estoy no en un orden adecuado, considero yo. Vamos a ver, déjeme ver. Bueno, mejor leámoslo así como va. Quiero leerle acerca de las generaciones, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que buscar ser salvos de esta perversa generación. Eso es lo que dice este texto. Con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. La palabra perversa viene del griego skolios, que además de perversa quiere decir difícil y también quiere decir mala. Ahora bien, eso nos amplía otro panorama más. No porque sea menos importante la palabra perversa, hay que hablar de la generación perversa, hay que hablar. Estamos viviendo en el entorno de una perversa generación, y no tengo necesidad de ponerle ejemplos porque usted lo sabe muy bien. Pero cuando dice difícil,
eso nos trae a nosotros lo difícil. Mire, ¿cómo así? Déjeme explicarle qué trate de decirle ahorita. Entre perversa y difícil. Mire, estamos viviendo en el entorno de una generación que es perversa, mala, maligna. Usted lo ve en cómo está la sociedad actual. Para el que es perverso, escúchame bien, para el que es perverso, ¿esta perversa generación es una generación difícil? No, es una generación ad hoc para ellos. Ellos son como peces en el agua. O sea, para ellos no. Entonces, pero si esta palabra escolios también significa difícil, ¿para quién va a ser difícil la generación perversa? Para los justos. Yo pensé que usted iba a decir para nosotros. Y como yo vengo de El Salvador, para nosotros. Así va. Entonces, es decir, pues sí, para nosotros, porque somos los justos que hemos sido justificados en Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces no va a ser difícil para los perversos, sino que va a ser difícil para nosotros. De veras, eso me hizo a mí pensar. Y dije, no, de veras, esto hay que verlo, porque nos está diciendo Dios, sed salvos. Pero sí, quede claro, es una generación difícil. Esto no está fácil, señores. Y lamentablemente hay gente que está siendo absorbida con una facilidad, hombre. Y lamentablemente hasta cristianos. Y yo creo que terminan cediendo a lo que no deben ceder. Vamos a ver, quiero mostrarle otro texto que lo hemos tratado en otras temáticas y no pretendo cambiarme de la temática que estoy todavía sentando base. Pero Malaquías 3:2, por ejemplo, dice algo que siempre lo he visto apasionante y que hay que explicarlo. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Bueno, mire pues, esas dos preguntas, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida y quién podrá estar en pie? Yo creo que definitivamente el orden de los factores en la exposición de este verso sí alteran el producto, y hay que tomar en cuenta que el segundo quién podrá es consecuencia del primer quién podrá. O sea, lo que le trato de decir es, los que puedan con el primer quién podrá, considero yo que van a poder con el segundo quién podrá. Y los que no puedan con el primer quién podrá, entonces obviamente no van a poder con el segundo quién podrá. A ver, ¿qué acabo de decir? Lo que dije fue, sí, los que no soporten el tiempo de su venida no podrán estar en pie delante del Señor. ¿Por qué hablé de esto? Porque la generación perversa para los justos es un tiempo difícil. Es una generación difícil. Entonces, el quién podrá soportar el tiempo de su venida y quién podrá, déjeme aplicarlo. ¿Quién podrá soportar a la generación perversa? No me refiero a quién podrá soportarla en el sentido de que nos odien. No. ¿Quién podrá soportar de no ceder ante ellos? A eso me refiero. Porque entonces los que cedan por no soportar el tiempo de su venida a la generación perversa no podrán estar en pie. Quizá no pierdan la salvación. Dije quizá, porque las perversidades que están haciendo sí son cardiaquísimas, hermano. El nivel está tremendo, está tremendo. Pero entonces lo que tenemos que platicar es que es necesario que nosotros como hijos de Dios sostengamos los principios. Porque mire, los principios espirituales a los que yo me refiero, pero obviamente involucra los morales. Porque la generación perversa no le interesan los principios morales. Ya ni eso, hermano. Imagínese usted, el primer país que aceptó el matrimonio homosexual fue Holanda, y ahora se está convirtiendo también en el primer país en aceptar la pedofilia. Entonces, ellos están sentando base para el mundo. Qué tremendo. Hay que investigar un poquito más acerca de los holandeses, que hay unos misterios bien interesantes que luego lo vamos a platicar ahí con respecto a ellos, hermano. Pero fíjese que veo yo acá
que entonces este es un tiempo que debemos aprender a soportarlo. No solo referente a persecución que pueda haber, no solo referente al odio que genera el que nosotros no corramos con ellos, porque así dice la Biblia, que ellos se sorprenden de que nosotros no andemos en el mismo desenfreno que ellos. Pero más que sorprenderse, terminan hasta odiándonos. Entonces no solo me refiero a quién podrá soportar ese rechazo, sino quién podrá soportar no ceder ante todo lo perverso y ante todo lo malo. Usted se recuerda que segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 1 en adelante, dice que debes saber que los últimos tiempos, según la versión, una dice serán tiempos difíciles y otra versión dice serán tiempos peligrosos. Eso tiene que estar relacionado con la generación perversa o difícil. Pero ya le dije, no difícil para los perversos. Para ellos son peces en el agua. Los perversos en una generación perversa están felices. Pero para los justos o los que quieren vivir piadosamente, para ellos sí se complica la cosa y se pone tremendo. Que Dios tenga misericordia de los justos, que Dios tenga misericordia del que quiere vivir piadosamente. En otras palabras, que Dios tenga misericordia de usted y de mí y de nuestros hijos. Entonces esto es bien importante, porque el primer quien podrá define, o sea, poder soportar el tiempo de su venida define poder estar en pie delante de Él, porque los que no puedan estar en pie son los que se van a quedar en la tribulación. ¿Sí está claro eso, verdad? Hay dos versos paralelos a este. Uno es aquel que dice: velad y orad, que seáis tenidos por dignos de escapar y de estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando se manifieste. El otro está en Primera de Juan, capítulo 2, verso 28, que dice: hijitos, permaneced en Él, ¿verdad? Para que cuando se manifieste no seáis avergonzados delante de Él en su venida. Entonces estos tres versos, Malaquías, el texto de Lucas creo que es, y el de Primera de Juan, están relacionados. Entonces relaciónenlo, porque ¿quiénes serán avergonzados delante de Él en su venida? Los que no puedan estar en pie. ¿Y por qué no pudieron estar en pie? Porque no soportaron el tiempo de su venida. Pero el tiempo de su venida, ¿por qué decimos el tiempo de su venida? No, hermanos, si su venida es lo más hermoso que hay. No, pero es que Él dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé y como los días de Lot, que no fueron días buenos. Mire, los días de Lot, hermano, de los días de Lot está relacionado con Sodoma, y muchas de las cosas perversas y malas de las que se hablan en estos tiempos se le llama sodomía. Y muchas de las terribles cosas que pasaron en los tiempos de Noé lo estamos viendo también ahora, que hoy no tenemos tiempo de hablar en detalle. Pero entonces los tiempos de su venida son como los tiempos de los días de Noé y los tiempos del día de Lot, los cuales entonces muchos de los justos o de los hijos de Dios o de los cristianos podrían no soportar, y por lo tanto no poder estar en pie delante de Él en su venida. Entonces yo que te amo, no sé si tú que me crees que te amo, como tu pastor, te pido: soporta los tiempos de su venida, sopórtalo. Mantente firme en la fe, en la gracia, en la justicia, en la santidad, en la pureza. Mantente firme. Porque tú y yo queremos estar en pie delante de Él en su venida, sin nada que avergonzarnos, y no apartarnos delante de Él en su venida avergonzados, ¿verdad? Entonces regreso a Hechos 2:40, pues, que estoy usando de base para hablar de las generaciones. Entonces, ahora sí, ya haciendo un link con lo que está hablando nuestro apóstol. Bueno, nuestro apóstol está hablando de la perversa generación, pero la principal causa por la que él está hablando de la perversa generación es por este versículo y por esta traducción de palabra, aquí no sería hebrea, sino que es palabra aramea. ¿Usted sabía que Daniel está en arameo? No en hebreo, en arameo. Y el Hitchcock hace una traducción de esa palabra hebrea. Se lo leo todo primero. Daniel 3:1 dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro totalmente, o sea, completa,
cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Esto también hemos explicado que aquí se ha explicado que aquí se ve claramente el 6, 6, 6, ¿verdad? Aquí hay un 6 en el 60, aquí hay otro 6 y el que falta está en la música de esa estatua. ¿Por qué? Porque se usaron 6 clases de instrumentos para esa adoración a la estatua. Entonces, eso es interesante porque quiere decir que la música juega un papel, un rol para la edificación de esta estatua del tiempo final. Bueno, acuérdense que esta estatua se relaciona con la de capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Se recuerda, verdad? Que se lo mencioné y que usted lo sabe. Pero lo que tenemos que centrar la atención es que dice que esa estatua se levantó en el campo de Dura. Así se llamaba ese campo. Es decir, fue edificada, fue erigida, pudo levantarse sobre ese campo. Se necesita ese campo para poderla edificar. Como quien dice, ese campo es una plataforma, es una base. No se puede levantar en otro lado. Esa estatua no subsistiría en otra clase de campo. ¿Me voy a entender? Esa estatua no lograría tomar auge, no sería bien recibida en otro tipo de campo. Entonces, el campo en el que se puede levantar es en Dura, pero el Hitchcock, porque si usted lo busca en el Strong, si usted lo busca en el Tyre, no va a encontrar esta traducción de la palabra aramea Dura, sino en el Hitchcock, y es comprobable. Quiere decir generación o generaciones. Tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo? Que esa estatua va a ser levantada sobre las generaciones del tiempo final. Eso es clave entenderlo. A ver, pregunto, ¿qué dice usted? ¿Es fácil entender esto que acabo de decir? Mire, esa estatua difícilmente hubiera podido ser levantada en generaciones pasadas. Han intentado. Por eso dice que el anticristo, que se menciona en Daniel también como figura de él, en otros personajes, de que en unos reyes que habla Daniel, se habla de uno que dice que intentará cambiar los tiempos y la ley. Y yo le he explicado muchas veces que no se puede cambiar la ley si primero no se cambian los tiempos, aunque en realidad la Biblia dice claramente que el único que puede cambiar los tiempos es Dios. Pero digamos, en la mentalidad humana ha sido cambiado los tiempos, pero no ha sido cambiada porque usted y yo seguimos pensando en los principios de guerra. Y entonces por eso se llama baby boom. Pero en esta generación suceden muchas cosas en la sociedad, cambios radicales, hermano, como los hippies, ¿verdad? El rock, ¿verdad? ¿O no? Pregunto pues, ¿está de acuerdo conmigo o son ideas mías? Estoy especulando. Y mire, y entonces para mí eso define de que al decir maldice a su padre y no bendice a su madre, es una forma en que cortaron con los padres, cortaron con ellos, o sea, se volvieron contra ellos, se rebelaron contra ellos, al punto de maldecir. Cuando un muchacho se rebela contra los padres, hermano, pueden llegar al punto de maldecir. La Biblia dice que el que maldice a su padre se le apagará la lámpara en medio de las tinieblas. Y entonces usted ve que los primeros que se pusieron muy rebeldes a la paternidad fueron los de esa generación, que empezaron a dejarse crecer el cabello y una serie de rebeliones. Ahí se dio mucho el auge de las drogas. Por lo menos eran drogas naturales, ahora son sintéticas. Yo no estoy diciendo éntrale a las naturales, no le estoy diciendo eso. Pero matan más rápido las sintéticas, ¿verdad? Matan más rápido. Bueno, pero el punto es que por eso se relaciona bastante bien con la baby boom. Ahora, ¿cuál es mi intención de hablar esto? Que yo miro acá, conforme vamos leyendo, ahorita leemos el 12, que se da aquí una degeneración. Porque como consecuencia de la que maldice a su padre y no bendice a su madre, mire lo que pasa en el 12. Hay generación limpia en su propia opinión. Note usted que el que se vuelve rebelde contra la paternidad, ahora, como no quiere decir que no aceptan el consejo de nadie. Y como no aceptan el consejo de nadie, son limpios en su propia opinión. ¿Quién les dice algo?
Y eso encaja bastante bien en la generación posterior a la generación Baby Boom, que sería la X, encaja bastante bien. Que ya le he explicado que se llamó X porque X se utiliza para definir lo indefinible, ¿verdad? Y porque era una generación que no sabía qué quería. ¿Ya vio usted que cuando entierran a alguien que no se sabe su nombre ni apellido, entonces lo entierran como X, ¿verdad? Ok, entonces mire la degeneración. Después de maldecir padre y madre, terminan siendo limpios en su propia opinión, aunque su inmundicia ahí está. La siguiente, no generación, sino degeneración, sería verso 13, que dice: hay generación cuyos ojos son altivos, ahora pasaron a ser altivos, y cuyos párpados están levantados en alto. La altivez, Dios ve al altivo de lejos. Entonces en la generación Y, que también es conocida como los millennials, wow, Dios está lejos de esa generación, o los ve de lejos. Por eso yo no le estoy dando los rangos de fechas de esas generaciones. No hay problema, por el tiempo no lo estoy haciendo. Pero por eso le digo una cosa. Está aquí conmigo todavía, ¿verdad? Por eso le digo una cosa, escúcheme esto. Quizá usted ahorita analizando su año en que nació, usted corresponde al tiempo de esas generaciones. Pero le digo una cosa: renuncia a ser Baby Boom, X, Y y Z. Nuestros jóvenes sobre todo, ¿verdad? Los jóvenes son estarían en el tiempo de la Y y de la Z. Pero renuncie usted a ser un millennials, por favor, o un centennials. Y nosotros una X o Baby Boom, depende. ¿Verdad? A menos que haya alguien aquí que nació antes de la guerra. No, pues sí, ¿por qué no? Si usted nació por allá en 1930, pues obviamente es antes de estas generaciones. Bueno, pero me estoy yendo por otro lado. El asunto es, lo miro muy serio, hermano. ¿Qué pasó? ¿Está enojado? ¿Quién fue el último que predicó? ¿Por qué está enojado? Así, no es cierto. Entonces, yo veo interesante porque los millennials se vuelven altivos. Estos son los más modernos, los informáticos, aunque no digamos los centennials, pero en edades se calcula que los centennials o la generación Z nacen a partir, los sociólogos cambian mucho las fechas, algunos dicen que a partir de 1998, otros del 2000. Entonces, si fuera del 2000, los más grandes en edad tendrían 19 años, ¿verdad? Si es 98, ya estamos hablando 20, 21 años, más o menos los centennials. En cambio, los millennials sí andan por 30, 31 años más o menos, pero siguen siendo jóvenes. Dicho sea de paso, El Salvador, donde venimos ahorita, tienen un presidente millennials. Interesante eso, ¿verdad? Entonces, vea usted que la generación de Y, que ahora tienen ese nombre, además millennials, ellos son de ojos altivos. Y la generación Z dice que es una generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos. Ahí hay bastante que desglosar, pero yo siempre me he quedado, y vamos a hacerlo en otra ocasión, desglosar otras cosas, en que dice que ellos, sus dientes y sus muelas son así porque son para devorar a los pobres de la tierra. Eso a mí me hace pensar que esta generación, bueno, no solo esta, las dos generaciones estas, hermano, estas dos generaciones van a ser servidores del anticristo. Entonces, estos son dura. Ya, la estatua va a ser levantada sobre las generaciones del final, que sería sobre los millennials y los centennials. Por eso es que yo les digo, nuestros jóvenes, renuncien, ¿verdad? Y nosotros a la X también, ¿verdad? Porque sí sabemos lo que queremos, porque Cristo Jesús nos alcanzó. El asunto es de que la característica de los centennials es devorar a los pobres, y de los millennials es altivez. Ahora, hay sociólogos que juntan a las dos generaciones como una sola, a la YZ, las juntan como una sola.
Por eso nos atrevemos a decir que sí, estos dos van a ser servidores de Jesús, perdón, del anticristo, ¿verdad? Van a ser servidores de este. Y sobre ellos se va a edificar esa estatua, esa adoración, ese culto y todo lo que implica. Bueno, ¿está aquí conmigo todavía o ya lo estoy durmiendo? Ahora enfoquémonos en los devoradores, porque entonces nuestro apóstol está hablando que la generación sobre la cual se va a levantar esta estatua es la generación perversa. Yo le quiero presentar atrevidamente otra perspectiva también. Y hemos estado hablando de la perversa. Esta generación absolutamente es generación perversa. Sí, pero le quiero presentar esta perspectiva. Tomando en cuenta todo lo que viene de las generaciones anteriores que ya le leí, estos son devoradores. Es una de las características de esta generación final de Dura, es que son devoradores. Note que al decir que devoran a los pobres, hermano, eso ya pareciera estar hablando del tiempo de la tribulación, porque va a ser un dominio sobre los menos pudientes y sobre las masas, por lo tanto. Ya pareciera que hasta está hablando de esclavitud. Entonces yo sí creo que cuando dice que devoran a los pobres y habla de la relación de la altivez, ya está hablando del tiempo de la tribulación. Y por eso estos van a ser los servidores sobre los cuales, del anticristo, sobre los cuales se va a edificar esa estatua. Pero este versículo es clave, porque yo no le vengo a hablar de esas generaciones, sino de la generación de los justos. Aquí empiezo a hablar de la generación de los justos. Dicen amén. Salmo 14, 4 y 5 dice: ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? Que devoran a mi pueblo. Ahora resulta que no solo a los pobres devoran, devoran al pueblo de Dios. Devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. O sea que esa generación perversa, esa generación de devoradores, no invocan a Jehová. O sea, pueden ser ateos probablemente, son ¿cómo se les llama a ellos? Agnósticos, ¿verdad? Ellos pueden estar en contra de toda religiosidad, de toda religión, y van en contra del pueblo de Dios. Están buscando devorar al pueblo de Dios con leyes, con rechazo, de diferentes maneras. Pero entonces estoy hablando de esa generación de devoradores, hermano. Pero note acerca de esa generación de devoradores, dice algo interesante. Dice que ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Mire, yo me gozo igual que usted se goza, porque mire, cuando usted mira que alguien tiembla ante otro, ¿qué piensa usted de él? Que le tiene miedo. No es para que se ponga creído ni brincón, pero nos tienen miedo, hermano. Y por eso nos quieren apagar, por eso nos quieren callar. Y hasta nos llaman homofóbicos. Pero ¿por qué vamos a ser homofóbicos, hermanos? Si el mensaje del Evangelio de Jesucristo nos enseña a amar a cualquiera, a todos, pero rechazando el pecado. No es que odiemos, estamos en contra del pecado. No porque se señale el pecado, entonces nos hace ser fóbicos contra un determinado grupo homogéneo. Entonces yo diría que por eso es que tiemblan, porque saben que Dios está con la generación de los justos. Por eso le digo, tú no eres ni baby boom, ni X, ni millennials, ni centennials. Tú eres de la generación de los justos, y esa es una generación que trasciende sobre todas las generaciones. Estas generaciones han sido definidas en periodos de años. La generación de los justos viene desde el tiempo del Señor Jesús, o podríamos decir desde antes, que estaban esperando al Mesías también.
Pero hermano, gloria a Dios por eso. Tú eres de la generación de los justos. Tú eres de la generación de los justos. Créelo, créelo. Tus hijos deben ser y son de la generación de los justos. Y es menester, es necesario que entendamos quiénes son los de esa generación. Cuando yo le he hablado de esta misma temática en otras ocasiones, yo le he llamado a ese tema la generación triunfante. Porque ante estas generaciones que le acabo de presentar, lo que le dije de que hay que soportar a esta generación perversa y hay que ser salvos de ellos, más que todo hay que ser salvos de la generación perversa y hay que soportar los tiempos de su venida. Los que logren tal cosa, ser salvos de la generación perversa y soportar el tiempo de su venida, es una generación triunfante, que no cede, que no cae. Entonces yo quiero hablar de la generación de los justos, porque lo contrario sería que sobre usted podría, no sobre usted, sobre los que no venzan podrían edificar esta estatua. Yo no quiero ser plataforma para esta estatua. Yo no quiero que mis hijos sean plataforma para esa estatua, hermano. ¿Cuántos aman a sus hijos y sus hijitas? Hermano, de veras, yo no quiero que ellos sean plataforma, que sean fácil base para la creación de ese sistema, hermano. Tenemos los padres que ser bien responsables. Yo sé que no es tema familiar, no es culto familiar, pero ya veo que sí apuntala mucho hacia eso. Entonces, como decía un presidente en nuestra nación, se lo he dicho muchas veces: usted papá y usted mamá tienen que ser responsables de las generaciones de los justos. Porque por cierto que la Biblia dice, el justo anda en su rectitud. Dice que le irá bien a sus hijos después de él. A ver, recuérdeme, no, es que no dice le irá bien, pero qué dichosos serán, dichosos los hijos de esos justos después de él. ¿Sabe qué es lo que bueno, todo el verso es hermoso y toda la Biblia es hermosa, pero un puntalacho, perdóneme que se lo diga así, que me gusta mucho ese versículo, es que después de él serán dichosos, dice. Así mejor, que si lo pueden leer. Pero bueno, leámoslo y le explico, pero leámoslo así rapidito. Proverbios 27. El justo anda en su integridad, cuán dichosos son sus hijos después de él. Fíjese, el justo anda en su integridad, cuán dichosos son sus hijos después de él. Es decir, si nuestros hijos solo, como aquel dicho que dice que el ganado engorda al ojo del amo. A mí me preocupa que si nuestros hijos se portan bien solo ante nuestros ojos, ¿qué será después de nosotros, de ellos? ¿Se los irá a llevar Pancho Anticristo? Porque así se lo llevó Pancho. Ok. Porque hermano, si quieren hacerse la vista gorda, si quieren engañarnos, si delante de nosotros se portan bien, pero cuando nos damos la vuelta quieren andar en pos de lo que el mundo anda, no están siendo hijos de justos. O sea, ¿qué va a pasar cuando ya no tengas esa mami que está constantemente corrigiéndote, diciéndote: no, mi hijo, no, hija, ya soy grande? Dicen los que ya están grandes, ¿verdad? Pero denle gracias a Dios que tiene un papá y una mamá que lo quiere corregir. Pero se ponen brincones sus patos, algunos pues. Dele gracias a Dios que tiene una mami y un papi que le está diciendo: mira, mi hijo, mira, por favor, date cuenta cómo está este mundo. Entonces por eso yo quiero que platiquemos de la generación de los justos. Ya se está volviendo muy familiar el tema, ¿verdad? Pero yo creo que sí lo es. Pero yo quiero que nos enfoquemos en esa generación de los justos bajo un par de perspectivas más que quiero plantearle. Una estaría aquí. No, déjeme ver qué hice yo acá. Son devoradores, le dije, ¿verdad? Bueno, me voy a saltar esto que ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Aquí está. Ok, mire, veamos pues. Proverbios 4:18 dice:
Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Mire, yo le leí esta versión porque me gustaba mucho esto del resplandor. En esta versión Biblia de las Américas, pero la Reina Valera del 60 dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, así dice, ¿verdad? Hasta que el día, ¿qué dice? Es perfecto. Ok. Ambas cosas son importantes. ¿Estamos de acuerdo? Ambas cosas son importantes. Pero, atención a esto. Una característica de los justos en medio de la generación actual es que va en aumento. Mire, yo me quiero detener ahí porque por eso vengo a hablarle de la generación de los justos. Solo que este fin de semana, por esa Santa Cena, le voy a poner pausa a ese tema. Y cuando regresemos, vamos a seguir hablando de ello porque no voy a terminar, seguro que no. Que hay mucho que hablar de la generación de los justos. ¿Cuántos se apuntan a hablar de eso? Mire, pues, entonces, sí, porque sobre la generación de los justos no se va a levantar esa estatua, hermano. La generación de los justos no es dura. ¿Estamos? Entonces hay que hablar de eso también. A la par nuestro apóstol está hablando, o yo soy el que puso a la par, mejor dicho, pero él está hablando de la generación perversa y eso hay que verlo. Pero ahorita quiero, a la par de ese tema que mi apóstol está hablando, hablarle de la generación de los justos y asócielo. Entonces una característica relevante de los justos es que aumentan en resplandor. Mira, ¿cómo estás en relación a las tinieblas de este mundo? ¿Te está absorbiendo? ¿O cada día estás más cañón? Más fuerte. Cada día estás más resplandeciente, que no cedes. Al contrario, el que se pone contigo es el que sale perdiendo. No estoy hablando de cuentazos. No, estoy hablando de que si alguien te quiere convencer al pecado, tú lo termines convenciendo a él. Porque la Biblia dice que la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no vencieron a la luz. No prevalecieron, no prevalece. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Acuérdense que ahorita ya no estoy hablando en la temática familiar tanto, porque no me estoy refiriendo solo a los jóvenes, a todos. ¿Cómo eres en tu trabajo? Mire, no quiero parecer legalista, pero caes en las pláticas de ellos. Tal vez a veces hasta de chistes colorados. Tal vez, hermano, hasta en hablar de cosas indecentes. ¿Cómo dice aquel verso? Esto ni siquiera se nombre entre santos. O dice, se nombre entre nosotros como conviene a santos. Y a veces hay cristianos, hermano, riéndose de chistes de adulterio, por ejemplo. Mira, yo no sé si me va a considerar legalista, pero yo creo que si es justo, el justo tiene que ir en aumento su resplandor, en el sentido de ir venciendo las tinieblas. No de hacerse a ellos. Conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. Haceme el favor. Efesios 5:3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ayúdame. Dice, no palabras deshonestas. ¿Qué más? No necedades. No truanerías, que sería más o menos como groserías. No hablar de fornicaciones ni inmundicias. Perdón, si usted me considera legalista, entonces la Biblia es legalista. Y si esto es legalismo, prefiero ser legalista entonces. Porque hermano, pero no, renuncio a todo legalismo, por supuesto, ¿verdad? Porque no, tampoco, pero lo que estoy tratando de decirle es que en serio, cristiano, hermano, amado, ¿qué platicas en tu trabajo, en tu escuela, en tu instituto? ¿Qué platicas? Ala, vos viste cómo se puso de borracho aquel. Ala, sí, hombre, qué buena. ¿Cómo así? Vos, aquel tiene 2 mujeres. Ala, lo admiro. ¿Cómo así?
Portarte como hombre, pues a ver, demostrarnos que sos hombre. ¿Por qué digo yo, por qué alguien tiene que estar demostrando que es hombre? Yo digo que solo los que no se sienten seguros son los que quieren demostrar. Fumate esta, pues fúmate, demuestra que sos hombre. ¿Por qué tienen que estar demostrándolo? Digo yo, pues que no se siente seguro. No, perdón, pero ya como que me dieron chile en El Salvador o en México, ¿verdad? Pero es que, hermano, no tiene que andar demostrando nada. Es que no me aceptan si yo no ando en el mismo rol de ellos. No puede ser. Si tú eres de la generación de los justos, bueno, somos, ¿verdad? En el nombre de Jesús somos de la generación de justos. Tenemos que ir en aumento. Mire, ¿cuántos creen? ¿Cuántos creen? De todo corazón. Es una pregunta que ya se le ha hecho, pero ponga atención el énfasis que le estoy poniendo. ¿Cuántos creen de todo corazón que no tarda Cristo en regresar? Entonces no debiéramos de cada día hacer. Si dicen que caemos mal porque hablamos de Cristo, pues entonces terminemos de caer mal de una vez. Si ya nos vamos. Es que eso es solo hablando de la Biblia, cae mal. Pero si ya nos vamos, entonces ¿por qué queremos quedar bien? Y con ellos vamos a quedar bien con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué no de una vez le entramos, hombre? ¿Por qué así medio cristiano, verdad? Y que medio sepan, es que hay que ir de perfil bajo en esa temática. No, muéstrese como debe mostrarse, con resplandor de luz. Acuérdense, el evangelio es expositivo, no impositivo. Yo no estoy tratando de imponerle nada ni obligándolo. Le estoy exponiendo, eso sí, con calidad de carácter, de fuerza, si usted quiere. No se intimide, por favor, si me oye como estoy hablando. Porque después le dicen a uno, cuadró. ¿A quién estoy cuadrando? Digo, hermano, sí, eso lo estoy exponiendo. En serio, hermano, mire, tu resplandor tiene que ir en aumento. Aquí podemos hablar de perfección. Si nuestro resplandor no está como debe ser, o sea, ante las tinieblas, que resplandece en las tinieblas y que vence a la luz, no estamos perfectos. La verdad, eso es parte de nuestra perfección antes de irnos. ¿Se recuerda que estuvimos hablando de la irreprensibilidad, que quiere decir sin defecto? Y que el Tugui dice que esa palabra irreprensible también se puede traducir perfecto. Pero dice que nos hay irreprensibles antes de su venida. Entonces hay algún tipo de perfección que sí debemos de alcanzar antes. Y esta sería una: que tu resplandor esté alarma, que encandile a los demás. Porque si tú para el evangelio te emocionas solo cuando te dan un bonito privilegio donde todos te miran, no, hombre, no, ya eso ya está pasando, hombre. No. Yo creo que o nos ponemos pilas o nos vamos a hablar en una generación que consiente lo que se está haciendo. Mire, yo no quiero consentir ni en lo más mínimo por no resplandecer. Tienes que ser firme en tu carácter. Cuando te digan, es que usted es un intolerante, pues mira hermano, dígale, o mira amigo, ¿verdad? No le va a decir hermano, porque si es hermano de alguien que... Entonces, mira vos, o como usted le hable a su compañero, quien sea, ¿cómo quieres que tolere lo que Dios no tolera? ¿Cómo quieres que yo acepte ese pensamiento que dices tú, que tú eres de mente abierta? No podemos ceder ante esas situaciones. Vamos a tener que ser firmes en lo que hablamos con la gente, y al contrario, entonces aprovecha ahí y hábleles fehacientemente de Cristo. Dile, solo Cristo salva. Y Cristo ya viene, y si tú no te arreglas, hay malas noticias para ti, pero no te las quiero dar. Yo te quiero dar las buenas nuevas de salvación. Entonces, predica a Cristo, habla de Cristo, enseña de Cristo, sé firme, aumenta en resplandor, aumenta.
Perdón. Le puedes preguntar al hermano que está a la par, ¿estás aumentando? Perdón la práctica esta, para tal vez voy a incomodar a alguien. Pregúntale, ¿estás aumentando, hermano? Pero dígale luz, va, porque puede ser que esté aumentando en otra cosa, ¿verdad? Por comer mucho. Pregúntale, pues, ¿estás aumentando? Ya le preguntó. No sé si me quiere contar qué le dijeron. Nosotros tenemos que, yo diría, tenemos que hacer cesar las tinieblas en nuestro entorno, hermano. Si estamos en un lugar oscuro y alguien entra con una luz, ¿qué pasa por donde él va caminando? Se ilumina. Se ilumina. O sea, donde andemos tenemos que iluminar, hermano. No sé cómo, no, perdón, no sé cómo, no sé, pero hay que hacerlo. Eso es lo que le trataba de decir. No sé cómo va a enfrentar esto, pero tiene que entrarle. Por eso le repito, si usted está seguro que Cristo viene ya, que ya nos vamos, pues entrémosle con todo. Si les vamos a caer mal, caigámosles mal de una vez, pues. Si ya nos vamos. Es como cuando usted comparte con alguien y durante todo el tiempo que compartió usted le quiere decir algo y no se anima y no se anima hasta el último día cuando ya se va a despedir. Ahí se anima porque ya sabe que ya se va, ¿verdad? Seguimos. Dice el Salmo 11:5: el Señor prueba al justo y al impío. Qué tremendo eso, hermano. Y su alma aborrece al que ama la violencia. Pero como estamos hablando de la generación de los justos, entonces la generación de los justos no ama la violencia. Esa es una característica tremenda. Bueno, pero aquí hay algo también que debe de resaltarse. Voy a cambiar aquí de color. Que el Señor prueba al justo y al impío, y obviamente lo va a probar en relación a la violencia. Tenemos que sacar la violencia de nuestra vida, hermano, en todos los aspectos. Se puede violentar con palabras. La violencia hay que sacarla de nuestra vida, hermano. La agresividad, la impetuosidad. En el retiro el apóstol nos estaba hablando de la dureza de corazón. Y bueno, y hablando de lo que dice la Biblia, obviamente de eso le quiero hablar. Cuando habla de Nabal, que se le endureció el corazón. Pero cuando se habla de él, ¿se recuerda? Dice él es tan hijo de Belial, tan indigno, porque eso quiere decir Belial, ¿verdad? Que no se le puede ni hablar. Hermano, hay gente que no se le puede ni hablar. Pero si usted le quiere corregir algo o le quiere decir, se sentó en su suéter ahí, usted ya se quiere levantar y se sentó en su suéter y usted no y jala y no solo es pesado el hermano, y usted le dice, hermano, pero usted sabe que no se le puede ni hablar. Usted dice, bueno, le ofrendo mi suéter, ¿verdad? Y me voy. ¡Hala, qué terrible sería! Hermano, a mí me daría pena que hermano, a usted no se le puede ni hablar. Yo le tenía que decir, pero no se le puede ni hablar. Bueno, yo sé que alguien dirá, pero es porque estoy en la oficina. Pero si nos vemos, hermano, nos saludamos. Y si podemos, nos damos un abrazo. O la mano. No, dije o la mano, no dije o la mano. Sino pero ¿sabe qué? Qué terrible que no se le puede hablar a alguien. Pero estoy hablando en el sentido de violencia. Hermano, ¿será que le puedo decir algo? ¿Qué me va a decir? Usted, ¿qué me va a decir a mí? Y que le hable así con esa es una impetuosidad, es una violencia de palabra, de carácter, no sé. ¿Y qué será que dice ahí? Que el Señor prueba. ¿No será que cuando se te presentan situaciones te están probando? ¿Ah?
¿Te están probando? Con lo que te aconteció en el día, con el hermano que pasó a la par de ti machucándote. Ah, cabal, pasó así. Sin querer, no lo machuqué. Porque si no se enoja. Así, no. Pero entonces le pasa machucando y el otro pues apenado, ¿verdad? Y entonces, es que, ¿cómo es que dice? En el callo. No solo estos zapatos me quedan apretados y aparte de eso el callo y aparte de eso estoy engordando. ¿Y qué culpa tiene el otro? Nos pasan muchas cosas en la vida que no nos agradan, pues. O sea, seamos honestos, a todos nos pasa. Pero no nos podemos violentar. Mire, la Biblia sí dice, airaos pero no pequéis. O sea, sí se vale. Ay, hermano, por favor, tenga más cuidadito. Yo no creo que ahí esté violentándose. Tiene derecho a decirle, hermano, mira, hermano, por favor. Más abajo pisó Colón. No, ahí está simpático todavía, ¿verdad? Pero hermano, le encargo, tenga cuidado. Mire, me botó mi fresco, qué sé yo. Dígame algo que le molesta. Mejor no. La lista es grande. Pero entonces, yo entiendo pues que expresemos nuestra incomodidad y o molestia, pero no violentarse. Que esa violencia puede manifestarse tanto física como verbal. Que hagan palabras que ofenden, hermano, que lastiman a la esposa o al esposo. Con eso del empoderamiento de la mujer se han cambiado los papeles, señoras y señores. Esposos violentados, ¿no?, por la mujer, y tal vez no así, pero sí de palabras. Y eso, porque a las mujeres les fluye. Y la herida puede ser, ay, hermano. Entonces, no a la violencia. Pero por eso le enfoco otra vez la prueba. O sea, hay una prueba donde se va a hacer la diferencia entre el que es de la generación de los justos o que es un impío, que es característico de la generación de los perversos. Porque la impiedad habla de muchas otras cosas. Empecemos a buscar características del impío. Ay, hermano, tremendo. Solo en Proverbios tenemos bastante que aporta, que enseña o explica acerca del impío. Pero entonces la violencia tiene que salir de nuestras vidas, hermano. Regularmente cuando hay violencia es porque ha de haber acumulado algo ahí, hombre. No sé, ¿qué opina usted? Ira, contienda, desagrado, amargura, ¿sí? Amargura. ¿Qué más? Rencor, ¿verdad? O sea, no ha podido perdonar algo o un problema tras otro ha ido que repito, nos puede pasar a cualquiera, hermano. Entonces por eso hay que ministrarse, por eso hay que sacar. Mire, sáquelo aquí. Después los hermanos limpian. Pero sáquelo aquí, hombre. No lo saque de otra forma. Es necesario porque esas cosas que nos acontecen, es una prueba. Y qué tremendo cuando se habla de que el Señor Dios, a mí me parece tremendo, no sé qué le parece a usted, de que el Señor Dios aborrece algo, hermano. ¿Sí o no? Él aborrece. Bueno, aquí no es algo, aquí es alguien. ¿O no? Dice que su alma aborrece o sea, que está hablando no de algo, sino de alguien. Al que ama la violencia.
Es decir, aquí hay otra cosa que no me he detenido, pero bueno, yo creo que ya tengo que parar por causa del tiempo. Pero acá lo que no solo aborrece la violencia, sino que ame la violencia. Se siente bien con la violencia. Así es que la generación de los justos. Entonces, ¿qué sería ahí? La generación de justos aborrece la violencia. Porque es hijo del justo que se llama Jesucristo. Por eso se nos llama generación de los justos, por el justo y amado Jesucristo. Entonces, eso tiene que caracterizar a esta generación, hermano, de los justos. No a la generación del tiempo presente, no, a esta generación de los justos que aborrece toda violencia. Nosotros tenemos que amar la paz, hermano. Le voy a decir una última porque vamos a ver el tiempo. Por lo menos puedo decirle una última, aunque ya no otro versículo. Ya no lo voy a hacer por el tiempo, pero una última respecto a esto. Estamos hablando de aborrecer la violencia. Entonces, hermano, ¿se ha dado cuenta que en las redes sociales cómo se marca esto de que agarraron a un ladrón y lo lincharon? Y que a veces hasta mismos hermanos digan, se lo merece. Yo no estoy a favor de que robe, mucho peor de que mate, pero que nosotros nos pongamos a favor que le den una somatada y que todavía le demos like a eso, o que lo quemen, como pasó hace poco, ¿verdad? ¿Se recuerda? Hace unos meses. Y que mismos cristianos le den like a eso, o carita feliz. Hermano, yo creo que no podemos. No podemos nosotros sentirnos agradados con eso. Por eso también, mire, yo entiendo, el guatemalteco se caracteriza por ser jocoso, ¿verdad? Tal vez no tanto alegre, sino bromista. Le saca chiste a todo, pero yo creo que hay un límite, hermano. Que se ría de alguien porque en las redes sociales pasaron que cayó rodando en las gradas. Y hasta ponen a un bebé ahí carcajeándose para que le dé más sentido a la risa, más ganas de reír. Porque ese es bien sutil, hermano. Tal vez no fue tan chistoso lo que le presentaron, pero el niño lo hizo reír y se acuerda de lo que pasó. No podemos nosotros alegrarnos con la violencia. ¿Qué opina usted? No debiéramos. Que Dios nos guarde, nos ayude. Porque este es un tiempo de prueba entre el justo y el impío. ¿Dónde se prueba más al justo y al impío? Cuando se pone en manifiesto una generación perversa versus una generación de justos. Y ahí se va a probar más. Vénganse, mis hermanos de la alabanza. Entonces, cuidado pues, cuidado. Yo le pido en el nombre de Jesús, guarde su alma y su corazoncito delante del Señor, porque Él viene pronto. Y no debemos convertirnos en una plataforma para la estatua esa del tiempo final. Que tenga Dios misericordia de nosotros. Le puedo pedir en el amor del Señor que se ponga de pie mientras yo hago una invitación. Si entre nosotros hay alguien que va a aceptar a Cristo o va a reconciliar, quiero invitarlo, quiero decirle esta noche: Cristo Jesús vino para salvarlo, perdonarle sus pecados, borrarle sus pecados, para inscribir su nombre en el libro de la vida. Y vino para salvarlo de esta generación perversa. Eso puede hacer Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo puede hacer eso? Les quiero preguntar si hay alguien que va a reconciliar o va a aceptar al Señor. Ya los hermanos de evangelismo están en esa bella labor. Mientras tanto, yo quiero bendecirlo a usted, iglesia amada. ¿Me deja bendecirlo? Mire, le puedo pedir así brevemente, si viene acá al frente, así puesto de pie. No le quiero quitar mucho su tiempo. Solo le estoy pidiendo pase para bendecirlo. Eso es todo. Tengo varios días de no verlo y quiero poderlo bendecir.
Déjeme bendecirlo. Mire, una bendición en la cual mi solicitud a Dios es que lo salve de esta perversa generación. Mi bendición se va a circunscribir a pedirle al Señor que pases la prueba que el Señor hace entre el justo y el impío. Mi oración se va a circunscribir, mi bendición, a que tú seas alguien que pone en manifiesto que va en aumento su justicia, su senda, su luz, su resplandor. Padre, bendigo al cuerpo de Cristo que se reúne en esta parte, en este lugar, a la iglesia de Ebenecer Zona 14, la Puerta de las Ovejas. Los bendigo, papito. Te doy gracias por sus vidas, porque tú los justificaste con tu bendita sangre. Tú los justificaste en tu misericordia, Señor. Tú has hecho la perfecta obra en ellos, porque tú ya nos ves perfectos. Por lo tanto, bendícemelos, por favor. Bendícelos poderosamente. Bendícelos, Señor, guardándolos de esta, salvándolos de esta perversa generación. Extiendo palabras de bendición. Extiendo sobre ellos, Señor, una bendición que los rescate, los aparte de lo malo, de la maldad, en el nombre de Jesús. Oro por ellos y oro por sus hijitos. Oro por ellos, Señor. Oro por su descendencia, que los libres de ser de la generación de Dura, de ser del campo de Dura, donde está siendo edificado este sistema de perversión, de maldad, a través de la mente depravada. Oh, te lo suplico, líbralos de tentación. Aquel que ha sido vencido por el mal, líbralo, que pueda, Señor, vencer. Que pueda, Señor amado, te lo pido, que pueda, Señor, soportar estos tiempos difíciles, estos tiempos peligrosos, que pueda soportar el tiempo de tu venida, que son como los días de Lot, como los días de Noé, para que pueda también estar en pie delante de ti en tu venida. Te lo pido, oro por ellos y cada uno. Los que hoy no pudieron asistir, también oro, pido por sus vidas, Señor, de los que me has dado a pastorear, a cuidar. Solicito que les des una investidura de poder en tu Espíritu Santo y una investidura del nuevo hombre, el que fue creado conforme a la imagen de aquel que lo creó. Dale esa imagen a tu pueblo, dales ese revestimiento, esa investidura, en el nombre poderoso de Jesús, Señor Dios amado. Bendigo tu iglesia en el nombre de Jesús. Establécelos en esta justicia, en esta bendita gracia, establécelos, Papito Santo, por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por el privilegio de predicar.